Seguimos con la presentación del doctor Juan Manuel Quijada, que es sobre depresión y estigma. El doctor Juan Manuel Quijada Gaitán es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en gestión de instituciones de salud por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, un diplomado en terapia sistémica individual por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Es fundador y director del Centro Integral de Salud Mental de Chimalhuacán. Es director del Centro Integral de Salud Mental, fue director del Centro Integral de Salud Mental Iztapaluca, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud Federal y actualmente es líder del proyecto de reestructuración del Sistema de Salud Mental mexicano. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Doctora Pilar Carriedo, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, sin más preámbulo, me arranco a platicarles un poquito de este tema de estigma y depresión. Ustedes ya han escuchado en estos días, los que han estado atentos, en qué consiste el estigma, el etiquetado, el prejuicio, la discriminación o la distancia social propiamente. Y también han escuchado en estos días con las participaciones anteriores de mis colegas que esto es un problema que se acarrea desde hace mucho tiempo y que digamos que los estandartes o los padecimientos que más estigma se han fomentado y sobre los que está cimentado mucha parte del estigma, pues uno de ellos es la famosa esquizofrenia, ¿no? La locura que le llamaban hace tiempo, que al día de hoy pues ya más bien es un término completamente estigmatizante. Los trastornos por consumo de sustancias también son ampliamente estigmatizados, ¿no? Como el drogadicto, por solamente decir alguna palabra, y algunos otros graves como el trastorno bipolar, ¿no? Que les llaman los bipolares o de este tipo. Sin embargo, la depresión no es algo que propiamente fomente o sea génesis en las raíces del estigma. Sin embargo, quien padece depresión sí sufre todas las consecuencias del estigma, empezando por él mismo. Es decir, alguien que padece depresión propiamente no va a ser estigmatizado de la misma manera en que va a ser estigmatizado alguien que vive con esquizofrenia. Sin embargo, a nivel interno, la persona que vive con depresión y que ha aceptado tomar un tratamiento o no, sí va a padecer las consecuencias del estigma. ¿A qué me refiero con esto? Es que si bien puede pasar desapercibido dentro de la familia o dentro del trabajo o dentro de la escuela o de cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, puede pasar desapercibido a alguien que tiene depresión. Pero en el momento en el que lo expresa, entonces ahí se le viene el estigma, ahí viene la etiqueta, ahí viene el prejuicio e inicia esta discriminación o este componente activo en la conducta de los que están alrededor, ya sea familia, compañeros de clase o compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con la depresión? Que muchas veces a nivel, hay dos situaciones en cuanto al estigma. A nivel externo, es decir, en los ámbitos, como les platico, con nuestros familiares, con nuestros compañeros en la escuela, nuestros compañeros de trabajo, y a nivel interno, el cómo yo me vivo, que seguramente son cosas que también ya se han platicado en las conferencias anteriores o del día de ayer. El famoso autoestigma, ¿no? O a nivel interno. Pero a nivel externo, ¿qué pasa? En el caso de que en una de estas circunstancias o lugares se percate la familia o los que lo rodean de que tiene un problema de depresión, entonces ahí empieza el estigma y empieza en una situación de minimizar los síntomas depresivos o minimizar propiamente la enfermedad. ¿Y qué es lo que escuchamos en casa y en los diferentes ámbitos?
tú no estás deprimido, tú te estás haciendo menso o tú te estás haciendo el flojo porque eso se quita echándole ganas, ¿no? O no es para tanto, este problema que tienes lo tuvo quién sabe quién, o lo tuvo algún familiar o otro compañero y no se puso como tú, no está diciendo que está deprimido. No se diga si esto le pasa a, como es sabido también, en cuestión de género, a un hombre, en donde cultural y socialmente está menos permitido expresar sus emociones, entonces viene como otro estigma que es a la debilidad, ¿no? El mostrar la depresión y los síntomas depresivos, el poderlos expresar, se puede hacia afuera o lo externo darle y estigmatizarlo como algo de debilidad. Y entonces, ¿qué nos dice la familia o los compañeros? ¿No? Nos dicen incluso que nos llegan a recomendar, no te tomes las pastillas porque te vas a hacer adicto o las pastillas te van a cambiar o te van a quitar tu forma de ser, te van a quitar tu personalidad, no es algo que con eso no se te va a quitar, mejor vámonos a la fiesta, vámonos a echar unas cervezas y con eso verás cómo se te quita, o lo que necesitas es una pareja, o un montón de recomendaciones, incluso algunas recomendaciones terminan de que tómate este té o la hierba de San Juan o la valeriana o cualquier tipo de recomendaciones. Pero ¿qué es lo que queremos evitar aquí? Más allá de querer que se sienta mejor nuestro compañero, nuestro familiar, lo que queremos es que no lo estigmaticen en el fondo, no queremos que se acepte por completo, sí estoy deprimido, necesito un tratamiento, y entonces todo lo que pueda hacer antes de llegar a ese punto, lo voy a hacer y lo voy a tomar. Y no solamente funciona a nivel que nos lo digan los que nos rodean, sino propiamente yo también, porque en mi interior estoy pensando que el día que yo vaya a tratamiento por una depresión, ya sea con el psiquiatra, con el médico o con el psicólogo, entonces ahí viene la cascada o voy a desencadenar todo este efecto de el estigma terminando, porque entonces me vean como una persona incapaz, porque entonces cuando ya está formalmente el diagnóstico, si es que este llega a ser, pues entonces ahí empezamos a escuchar estas frases estigmatizantes que dicen, una persona con depresión, una mamá deprimida, pues no debería de tener hijos, ¿no? O una persona deprimida no está buena para el trabajo, entonces no lo contrates porque ha tenido depresión o porque tiene depresión, o no puede jugar con nosotros, no puede entrar al primer equipo o no puede entrar a jugar o a participar en actividades lúdicas, pues porque está deprimido, ¿no? O no puede trabajar al ritmo de todos, no puede contribuir finalmente a su comunidad ni a su familia. Y entonces, esta visión que tenemos de alguien que está deprimido y que enseguida que se acepta el diagnóstico se le viene más encima esta gran losa del estigma, pues necesitamos que no sea discriminada, ni antes, ni durante, ni después, ¿no? Es más, hay muchas personas que tratando de evitar precisamente el estigma, pues ni siquiera dicen que han tenido un episodio depresivo a lo largo de su vida. A lo mejor en este momento ya no lo tienen, pero más bien lo oculta, no es algo de lo que no suelen platicar, porque aunque ya esto ya haya pasado, ya sufren y empiezan a cargar cierto estigma. Y entonces se refuerza toda una serie de acontecimientos, como este no está apto, entonces ha de ser peligroso, y se desencadena todo esto que ya nos han platicado. Un ejemplo que les puedo poner es que alguien con diabetes, que siempre me gusta platicarlo, si no va al trabajo porque tuvo una alteración en el azúcar en la sangre o en la glicemia, como se dice técnicamente, una elevación de la glucosa en la sangre, y no va y se va a la clínica o al hospital para tratarse esto, en general los compañeros, tanto de la escuela, la misma familia o en el trabajo, lo dispensan.
y dicen, está bien que se vaya a tratar la diabetes, y dicen ahí, échale ganas, tómate tus pastillas, inyéctate tu insulina, ve al doctor, por favor, y date un tratamiento o acepte un tratamiento. Y nosotros aquí te ayudamos con la tarea, te pasamos las tareas o te ayudamos con el trabajo para que no se te amontone, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, yo no fui a trabajar porque no me pude levantar porque tengo depresión? Entonces, ahí viene toda la parte estigmatizante y en general esto no es dispensado socialmente hablando ni culturalmente. Al revés, más bien dicen, este no vino a trabajar por flojo, este no vino a trabajar porque ha de tener otros compromisos y quiere cumplirlos, porque se está haciendo menso y no quiere venir al examen, por ejemplo, o no quiere trabajar al ritmo de todos. Y esto no se dispensa como otro tipo de padecimientos. Entonces, básicamente ese es el mensaje. Quiero recordar, por supuesto, y aprovechar los síntomas de la depresión, que son sentimientos de tristeza, ganas de llorar, un vacío, hay arrebatos de enojo, de irritabilidad, frustración, eh, incluso por asuntos muy mínimos están irritables. Hay pérdida de interés por las actividades, pérdida del placer por las cosas que habitualmente se generaban placer, alteraciones en el sueño, ya sea dormir mucho o dormir muy poco, o combinados, unos días duerme mucho, otros días duerme poco. También hay alteraciones en el patrón de la alimentación, a veces comen mucho, a veces comen poco, o también se combinan, llegan a perder peso o a ganar peso. También se combina con ansiedad, agitación, inquietud. Hay una cierta lentitud para razonar, para hablar y se vuelve como en cámara lenta un poquito. Hay sentimientos de inutilidad o de culpa o hay mucho autorreproche por fracasos o errores cometidos en el pasado. Hay dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar cosas en la memoria, por ejemplo. Y hay pensamientos o puede haber pensamientos sobre la muerte, intentos suicidas o conducta suicida relacionada. Y también hay algo que no debemos de perder de vista, que son los síntomas físicos, como dolores de cabeza, dolores, malestares gastrointestinales, dolores de espalda, síntomas que a veces decimos, no es la depresión, a mí lo que me pasa es que tengo migraña o tengo un problema de la columna o lo que tengo es colitis o gastritis, pero todo esto es precisamente más que para evitar la depresión y aceptar esto, es para evitar de fondo el ser estigmatizado y que esto nos lleve a todavía empeorar estos síntomas de la depresión. ¿Qué pasa en los niños y adolescentes? Muchas veces los niños es muy frecuente que la tristeza sea sustituida o que sea un síntoma muy importante, la irritabilidad y el enojo en los adolescentes, por ejemplo. Y esto lo pueden compensar en la escuela o en sus diferentes ámbitos al estar sumamente sensibles y también están mucho en riesgo de consumir sustancias, de que al ofrecerles un cigarrillo, una mona, un solvente, pues, o incluso una cerveza o algo de alcohol, pues lo tomen, se sientan por un momento mejor e iniciemos con un problema o el caminito hacia un probable problema de consumo de sustancias sumado a la depresión, que no solamente la empeoraría, sino que en el peor de los casos podríamos terminar teniendo dos problemas, el problema depresivo y el problema de consumo de sustancias, que puede llegar a ser hasta una dependencia y no solamente problemático. Algo que hay que evitar para el estigma, y esto es precisamente dar consejos como les comentaba hace un rato, de tómate esto, échale ganas, esto no es para tanto, no te tomes las pastillas, porque todo esto en realidad lo único que va a favorecer es que el padecimiento crezca, el padecimiento no tenga el tratamiento debido, que no lleguemos a tiempo en muchas ocasiones y que se nos complique no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico,
con enfermedades cardiovasculares, con obesidad o incluso con el consumo de sustancias, como les mencionaba hace un rato, y que la dinámica familiar pues se pueda ver alterada tanto con la pareja o con los hijos o con los padres, toda vez que está la depresión no tratada. Y muchas veces la depresión no tratada pues se nos puede complicar. En algunos casos, clínicamente hablando y en experiencias dentro del consultorio, yo recuerdo algunos pacientes que me decían, es que yo me puedo permitir manifestar, expresar mis síntomas, mis emociones o lo que estoy pasando solamente fuera de casa, porque llego a casa y entonces pues ya soy el loco porque vengo al psiquiatra o porque voy al psicólogo y ya soy la loca porque me estoy tomando estas pastillas y ni siquiera puedo dejar que vean mis pastillas, me las tomo a escondidas, ¿no? Y todo esto es básicamente por el estigma que inicia en casa, que inicia con nuestra familia, que se puede trasladar a la escuela, que se puede trasladar al trabajo y de esta manera pues a veces llegar muy tarde a los tratamientos necesarios para la depresión en este caso. Uh, estos síntomas de la depresión, para que podamos tener un diagnóstico formalmente hablando, tienen que cumplir dos características. Una, que sea la mayor parte del día, casi todos los días, que tenga una duración de más de 10 días y que esto les cause un malestar significativo en nuestra vida cotidiana o que de plano nos haga dejar de hacer lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? A que dejemos de ir a la escuela, que dejemos de ir al trabajo, de acudir, o dejemos de hacer nuestras actividades cotidianas dentro de casa o de nuestro ámbito en el hogar, o los roles que desempeñemos o que tengamos en el sistema en el que, o los sistemas en los que estemos funcionando. Entonces, para ir cerrando y terminando, simplemente reforzarles y decirles que cuando tengamos un paciente, un usuario, un consultante que nos dice que llega con depresión, que pensemos que ya ha vencido muchas barreras y que la barrera que ha vencido, la primerita, es la del estigma y que cuando llega con nosotros es, primero, ya venció esta barrera y lo que lo hizo vencer esta barrera es el dolor mental, el dolor psicológico que ya está acarreando. Y si nosotros abonamos con estigmatizarlo, porque también esto sucede en el propio personal de salud, incluso en el personal de salud mental, seguimos en esta inercia de estigmatizarlo, pues lo único que vamos a lograr será un mal apego o que no regrese nuestro usuario o que en efecto corrobore que lo que le han estado diciendo allá afuera y lo que ha vencido, pues es cierto o de alguna manera lo tome como cierto, aunado a que precisamente sus funciones mentales están disminuidas y están sesgadas y que pueda tomar esto de una manera mucho más magnificada de lo que es. Y a su vez, como es parte de la depresión, que no vea salidas, no vea respuestas, que vea todo a través de una ventana empañada y que no pueda haber soluciones a esto. Si llega con nosotros y nos manifiesta depresión y nosotros reforzamos un poquito este estigma, es muy probable que podamos incluso llevarlo hacia que empeoren sus síntomas y ya sea que pueda irse hacia una conducta suicida o hacia un consumo de sustancias o simplemente a que deje de funcionar y esto altere todo su sistema familiar, su sistema con su pareja o incluso a que pierda su trabajo o deje de ir a la escuela. Muchas veces mamás en el consultorio, allí en la comunidad, nos llegaban y nos decían, este muchacho reprobó y se deprimió, doctor. Entonces, pues queremos que se le quite la depresión para que regrese a la escuela. Y en realidad más o menos sí funciona así, pero no es que primero reprueben y luego se depriman. Normalmente es al revés. Primero inician los síntomas de la depresión y cuando disfunciona o cuando llega un problema como que reprueben alguna materia,
es cuando nos damos cuenta de que había un problema. Como lo que mencionaba hace un momento el doctor Daniel Díaz con el TDA, no es que aparezca de un día para otro, es que en realidad ante la exigencia, ante el aumento en las exigencias, en este caso, en el ejemplo que les pongo, académicas, pues se ven expresados todos estos síntomas. No es que no estuvieran, sino que o no se expresaban o había alguien que les ayudaba con todas estos déficits que estaban teniendo. En cuanto a la depresión es igual o muy parecido. No se expresan los síntomas, se dejan de decir para evitar un montón de consecuencias y el día que se dicen, pues normalmente ya encontramos a alguien con una depresión de moderada a severa. Entonces la invitación, y con esto cierro, es que seamos comprensivos con alguien que tiene depresión, que no lo estigmaticemos y que les digamos que esto tiene cura, que esto tiene un tratamiento, que en general les va muy bien con el fármaco o con la terapia, que pueden recuperar la alegría de vivir, que pueden recuperar las funciones mentales, que pueden recuperar básicamente el estado previo al que se encontraban antes de tener la depresión. Entonces, pues sí, la depresión no se salva del estigma, que si bien no es nuestro modelo de estigma como lo es la esquizofrenia, sí a nivel personal sufre mucho las consecuencias el que está deprimido de todo este estigma social que ha permeado y que es una de nuestras principales barreras. Con esto termino, les agradezco mucho la invitación al Consejo Nacional de Salud Mental. Estamos en una lucha permanente por abatir el estigma. No es algo exclusivo de nuestra ciudad ni de nuestro país. El estigma es algo realmente a nivel mundial y que ha permeado a través de los siglos. Sin embargo, el conocimiento y la información es la mejor herramienta y la mejor arma para abatir esta gran barrera que hace que nuestros usuarios, nuestros consultantes no lleguen a nosotros. De cada 10 deprimidos, solamente 3 van a llegar a un especialista, 7 van a llegar a su médico general y tiene mucho que ver con que es a quien le tienen la confianza para decirles lo que le está sucediendo. Porque si lo dicen por otro lado, pues van a acarrear y van a cargar todo este estigma que al día de hoy queremos abatir. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor, por su participación, muy interesante. Definitivamente esta parte de la educación es esencial para que nosotros podamos combatir el estigma de todas las enfermedades mentales, ¿no? Sobre todo, de alguna como la depresión, ¿no? Que es de las más frecuentes en nuestro medio. Y pues siempre es importante comunicarnos con el paciente, con la familia, con la población en general, como con esto que decía, ¿no? O sea, de que hay una solución, de que con el tratamiento la persona puede mejorar, recuperar su vida normal y las ganas de vivir. Entonces me parece un tema fundamental, un tema muy importante y muchísimas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias a todos.